En este video vamos a hablar sobre el pecado y su origen, la doctrina cristiana del pecado y sus consecuencias. Asimismo, vamos a ver que a pesar de que Dios odia el pecado, Dios ama al pecador y lo llama continuamente hacia Él, ofreciéndole salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Hola amigas y amigos, mi nombre es Francisco y mi misión es ofrecerles una serie de videos para ayudarlos a ver al mundo a través de lentes bíblicos, discutiendo las escrituras y esclareciendo diversos temas a la luz de las escrituras mismas. Vamos a hablar hoy del pecado. Entonces vamos a discutir un poco cómo el mundo lo ve o lo define. Cuando se habla de pecado, intuitivamente nos hacemos una idea de lo que significa. La Real Academia de la Lengua Española lo define como cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Esta definición es suficientemente clara, sin embargo, en el mundo se tiene la tendencia de redefinir este término para hacerlo más tolerante y más inclusivo. El pecado en realidad no existe según el mundo. El concepto de lo bueno y lo malo, de lo aceptable y de lo inaceptable, cambia con la cultura y con los tiempos. Eso es una de las cosas que nos hace creer el mundo, nos hace ver el mundo. Solo el pecado es aquello que hace daño a otros, pero si haces algo que no hace daño a nadie, es solo asunto tuyo. El otro punto es que tratan de hacernos ver que el pecado solo son malas costumbres, que son evaluadas dependiendo de diferentes puntos de vista. Otra definición del mundo es que el pecado es simplemente tener una manera errónea de pensar. Y el otro aspecto, otra idea que tiene el mundo es que el pecado desagrada a Dios, pero no es tan grave, porque todos somos humanos y fallamos. Ahora veamos cómo la Biblia lo define. Desde el punto de vista bíblico podemos definirlo, ¿verdad?, como cualquier falla de ajustarse a la ley moral de Dios. Es en hecho, actitud o naturaleza. El pecado se define bíblicamente en relación a Dios y a su ley moral. El pecado involucra no solamente acciones como robar, mentir, asesinar o actitudes que son contrarias a las que Dios espera de nosotros. En Éxodo 20:17 leemos: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto nos indica claramente que ya los mandamientos, o en los mandamientos dados a Israel, las actitudes estaban incluidas en la ley moral dada por Dios a los israelitas. En el Sermón de la Montaña también vemos que se prohíben actitudes pecaminosas como la ira, lo leemos en Mateo 5:22, o la lujuria en Mateo 5, capítulo 28. Pablo incluye también en Gálatas 5:20 actitudes como los celos, la ira y el egoísmo. Una vida que es aceptable para Dios es una de pureza moral, no solo en acciones, sino también en los deseos que tenemos en el corazón. En Isaías 53:6 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Juan 3, capítulo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y en Primera de Juan, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En Romanos 14, versículo 23 dice: mas el que hace diferencia si comiere es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 9, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá o no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. También fallamos las leyes morales de Dios en nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza misma, el carácter interno de lo que es la esencia misma de lo que nosotros somos como personas, puede ser pecaminosa. Antes de ser redimidos por Cristo, no solamente éramos pecadores por nuestras acciones y actitudes, sino por nuestra naturaleza. En Efesios 2, versículo 3, leemos:
entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ahora vamos a ver el origen del pecado, dónde viene el pecado, por qué entró o cómo entró el pecado en la humanidad. Primeramente, es necesario aclarar que Dios no fue quien originó el pecado. Afirmar tal cosa sería una blasfemia en contra de la naturaleza misma de Dios. En uno de mis videos hablo de las características de Dios y toco en detalle una de ellas que se define que Dios define a Dios como santo y totalmente separado del pecado. En Santiago capítulo 1, versículo 13 leemos: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios es absolutamente santo y separado del pecado, y es una de sus características que lo definen, que definen a Dios, y es la santidad, y por lo tanto Él no puede ser originador del pecado. El hombre cometió pecado por su propia voluntad, así como los ángeles que pecaron rebelándose contra Dios. Fue el resultado del ejercicio del libre albedrío, la libertad de escoger entre hacer lo bueno o lo malo. En ese sentido, ya que Dios es la definición misma del bien, porque Él es absolutamente bueno y es la referencia universal de lo que es bueno, hacer el mal o pecar sería rechazar a Dios y su palabra, desobedecer la voluntad de Dios y lo que significa ir por su propio camino y separarse de Él. También debemos aclarar que la visión dualista es falsa. Y eso se refiere a que muchas personas pregonan la idea de que existen dos fuerzas iguales y opuestas que gobiernan al mundo. Por un lado el bien, representado por Dios y sus ángeles, y por otro lado el mal, representado por Satanás y sus demonios. Satanás no tiene un poder comparable con el de Dios, ya que Satanás es un ser finito, un ser creado por Dios. Y un ser creado no puede ser comparado con su creador. El pecado no sorprendió de ningún modo a Dios. A pesar de que es imposible para Dios pecar y que Él aborrece el pecado, Dios permitió la existencia del mismo mediante las decisiones de las criaturas morales. Es decir, criaturas conscientes del bien y del mal, como nosotros, ¿verdad? Y los ángeles también tenían un discernimiento suficiente para saber qué es lo que es bien y qué es el mal. Y ellos tenían la capacidad de escoger entre ambos. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y en Daniel 4:35 leemos: y todos los moradores de la tierra son estimados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Es decir, Dios es absolutamente soberano y Él decide todas las cosas que suceden en el mundo. No quiere decir que Él introdujo el pecado al mundo, sino que Él en su santa sabiduría decidió que lo mejor que podía suceder al mundo, al universo entero, es simplemente que las criaturas tuvieran, como el hombre, tuviera la capacidad de decidir entre aceptarlo y rechazarlo. Porque de otra manera no puede existir el amor. El amor es una escogencia libre, ¿verdad? De la persona de Dios. O sea, escoger a Dios y amar a Dios es por propia voluntad y no por, si Él hubiese hecho, por decirlo así, robots, el amor no existiría realmente, porque no es una cuestión voluntaria. Por lo tanto, la decisión de Dios crear criaturas que tengan libre albedrío es precisamente por el hecho de que el amor no puede existir como tal si no hay libre albedrío, si la persona no puede escoger amar. El pecado ya estaba presente en el mundo espiritual antes de que Adán y Eva pecaran. Satanás y sus demonios o ángeles caídos ya se habían rebelado contra Dios y habían sido echados de delante de su presencia. El pecado entró en la raza humana con el primer pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, como lo leemos en Génesis 3, versículos 1 al 19. El haber comido de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal es típico del pecado en general, ya que ataca la base del conocimiento.
ya que le dio una respuesta diferente a la pregunta ¿qué es la verdad? Dios les dijo que morirían si comían del árbol, como leemos en Génesis 2, capítulo 17. La serpiente lo contradijo diciendo, no morirán. Eva decidió dudar, ¿verdad?, de la veracidad de la palabra de Dios y experimentar para comprobar si lo que Dios había dicho era verdadero o no. Es decir, la serpiente puso una semilla de duda en la mente de la mujer y la mujer entonces decidió experimentar y ver qué pasaba, a ver si era verdad lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y lo peor de todo esto es que Adán realmente pecó, o sea, la mujer pecó porque fue engañada y fue seducida por la serpiente, si se quiere, pero cuando Adán pecó 100% conociendo la verdad. O sea, a sabiendas de que lo que estaba haciendo estaba incorrecto, porque él fue el que recibió la palabra de Dios directamente. Y él decidió pecar. O sea, que el pecado, si se quiere, o sea, es mi opinión, no lo dice la Biblia, pero es mi opinión, dice que, o sea, mi opinión es que Adán pecó, el pecado de Adán es aún peor que el de Eva, si se quiere. O sea, el pecado es pecado al final de cuentas, pero Adán pecó completamente consciente de que estaba cometiendo pecado, no por causa de engaño. El segundo punto es que el pecado atacó a la base del estándar moral, ya que le dio una respuesta diferente a la pregunta ¿qué es lo bueno? Dios les había dicho que lo moralmente bueno era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, como leemos en Génesis 2.17. Pero la serpiente les sugirió que sería bueno comer del fruto, ya que al comerlo Adán y Eva se volverían como Dios. O sea, que los engañó diciéndole que no sé, no, que, o sea, confundiéndoles el sentido del bien y del mal. Y eso es lo que hace típicamente el pecado. El pecado nos hace ver el mal como si fuese bueno. Y es el error, uno de los errores graves de pensar, de la forma de pensar que nos conduce al pecado. Eva decidió confiar en su propio criterio para decidir lo bueno y lo malo, en lugar de permitir que la palabra de Dios definiera lo bueno y lo malo. Ella vio que el árbol era bueno para alimento y que era una delicia a los ojos, y que el árbol era deseable para hacerse sabio, por lo que ella tomó de su fruto y comió. De este punto es importante que nosotros como creyentes entendamos la historicidad de la narrativa. Es importante recalcar que esa veracidad de la historia, de la narrativa de la caída de Adán y Eva es crítica para nuestra fe. La historia narrada en Génesis está completamente interconectada y desarrolla una narrativa consistente desde la creación del mundo, pasando por la creación de todos los seres vivientes y del hombre, el pináculo de la creación. La historia es confirmada en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado de Adán se diseminó en la humanidad prácticamente como un cáncer, si se quiere, o como algo heredado. O sea, él pecó y se transmitió el pecado a la humanidad entera. Y Romanos 5:16 dice, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. La serpiente era real. Ahora hablamos de la culpabilidad heredada. Somos considerados culpables debido al pecado de Adán. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí el apóstol Pablo no está refiriéndose a pecados que la gente comete todos los días en su vida, ya que en todo el párrafo se hace una comparación entre Adán y Cristo. Cuando Pablo dice, por tanto, es decir, por el pecado de Adán, lo que está diciendo es que a través del pecado de Adán, toda la humanidad pecó. Si continuamos leyendo Romanos 5, versículo 13 al 14, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
O sea que en este capítulo está hablando, hablando Pablo del hecho de que Adán prácticamente representó a toda la humanidad. O sea, todos nosotros estábamos representados en Adán cuando él pecó. Entonces significa que Adán peca y con eso hace pecadora toda su descendencia. Y eso es lo que realmente está representando aquí. Y entonces la idea es que a través de un hombre que es Adán, entró el pecado al mundo. Y Dios, la respuesta de Dios es que a través de un hombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, entonces entra la justicia y se elimina el pecado. O sea, Cristo es el segundo Adán, como dice la Biblia, pero este segundo Adán es como que el que repone o restablece a la humanidad y restablece la comunicación o la relación entre la humanidad y Dios y elimina, vamos a decir, esa separación entre el hombre y Dios. Hablemos entonces de la culpabilidad heredada. Allí Pablo nota que desde el tiempo de Adán y Moisés, hasta Moisés, perdón, la gente no tenía leyes escritas de Dios. Y aunque sus pecados no fueron contados como infracciones a la ley de Dios, aún murieron. El hecho de que murieron es una buena demostración de que Dios consideró a la gente culpable sobre la base del pecado de Adán. Esa idea es confirmada en los versículos siguientes, desde el 18 al 19. Así que como el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Ahora vamos a hablar sobre la doctrina del pecado y continuando con la doctrina del pecado, sobre la corrupción heredada. Ahora, tenemos una naturaleza pecadora por causa del pecado de Adán. Además de la culpa legal que es impuesta sobre nosotros por el pecado de Adán, también heredamos una naturaleza pecadora debido al mismo. Es decir, como que se transmite el pecado a través de la genética. O sea, nosotros nacimos de padres pecadores porque son descendientes eventualmente somos descendientes de Adán. Y Adán transmitió pues, a través de la genética y la herencia la naturaleza pecadora en nosotros. Esta naturaleza pecadora heredada es también llamada pecado original. Y otros prefieren llamarla contaminación original, que es algo más preciso. David dice en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Sería erróneo pensar que David se estaba refiriendo al pecado, a un pecado especial que su madre había cometido. Sin embargo, los versículos anteriores leemos de que se está refiriendo a su propio pecado. Leamos el Salmo 51, versículos 1 al 4, y dice, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio». Aquí David está agobiado por la consecuencia de su propio pecado cuando examina su pasado y se da cuenta de lo pecador que había sido desde el principio. Por tanto, nuestra naturaleza incluye una disposición hacia el pecado. Así que Pablo puede afirmar que antes de que fuésemos cristianos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice en Efesios 2.3. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que llegar a entender, de que nosotros tenemos que aceptar, si no eres cristiano, si no eres creyente todavía, de que tenemos que aceptar de que somos pecadores y que toda nuestra vida está plagada de pecado. Y el pecado no es una cuestión que lo hacemos una vez y la gente se olvida y Dios se olvidó de eso, no. El pecado permanece en nuestro registro y queda allí marcado para siempre. Y tenemos que realmente, la única forma que tenemos para recibir el perdón del pecado es aceptar esa condición de pecadores que tenemos y aceptar el pecado que hemos cometido en nuestra vida. Entender que somos, así como David, pues que se lamentaba sobre su pecado,
Asimismo, tenemos que nosotros lamentarnos por nuestro pecado y tenemos que alejarnos de él y buscar a Cristo. Y eso es lo que tiene que suceder. Nosotros tenemos que entender esa corrupción heredada que tenemos y que tenemos una historia en nuestra vida plagada de pecado por donde quiera que la veamos. Y como dice la Biblia, si alguien dice que no es pecador, que no ha pecado, es un mentiroso. Todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos alguna vez mirado a una mujer con lujuria o una mujer ha mirado a un hombre con lujuria y eso ya es pecado, es abominable para Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra naturaleza pecadora que está en nosotros y tenemos que realmente lamentarnos por eso. Esto por supuesto no significa que la humanidad es del todo mala, completamente abominable y mala. Existen barreras que Dios ha colocado para restringir la maldad y forzarnos, por así decirlo, a hacer lo bueno. Cosas como las expectativas de la familia y los seres queridos, nuestra propia conciencia, las leyes justas que han sido implementadas, entre otras, ha sido provista por Dios para restringir el pecado y permitir que el bien pueda impactar a la humanidad en general. O sea, es como una barrera que Dios ha creado a través de las leyes, a través de las reglas sociales, a través de las expectativas de la familia, a través del amor que tenemos por nuestros seres queridos y no queremos ofenderlos, ¿verdad? Toda esa serie es como una baranda, es como una guarda que Dios coloca sobre la humanidad para que nosotros no seamos absolutamente malos y absolutamente destructivos. Porque eso es lo que acontecería, terminaríamos por aniquilarnos los unos a los otros y dejaríamos de existir antes de que Dios pudiese reaccionar ni siquiera y proveer. Bueno, Dios lo puede todo, yo no puedo ponerle límites a Dios. Sin embargo, es una forma de que Dios ha sabido, en su gran sabiduría, esa eterna sabiduría, obrar de manera que nosotros podamos tener ciertos rieles, ciertos parámetros que nos restrinjan esa capacidad de maldad que tenemos los seres humanos. Dios también nos ha permitido alcanzar niveles de conocimiento y tecnología que nos permiten tener un nivel de vida mejor que nuestros antepasados. Por ejemplo, de haber llegado a un nivel de salud y tratamiento de enfermedades que hace apenas décadas habían parecido imposibles. Y nosotros podemos pensar de que todos esos logros tecnológicos son nuestro propio logro, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, nosotros podemos valernos por nosotros mismos, no necesitamos a Dios, tenemos la tecnología que nos da soluciones para todos los problemas que nos podamos enfrentar. Pues, amigos, eso es un engaño porque la tecnología es algo que Dios nos ha provisto. Dios nos ha provisto de un intelecto y nos ha provisto de una manera de ver el mundo que podemos interpretarlo de una manera consistente y podemos predecir las cosas de acuerdo a cómo ha sido diseñada las cosas por Dios. Es decir, cada vez que nosotros nos adentramos en el mundo tecnológico nos damos cuenta de que todo tiene un diseño, de que todo está hecho realmente con una lógica detrás, hay un propósito para todo. Y eso es lo que precisamente nos permite avanzar de la manera que lo hemos hecho en el mundo tecnológico. Y todo eso es la gracia de Dios. Dios nos ha dado esa posibilidad de explorar el mundo. Dios hizo un mundo que es explorable, que nos da, digamos, la oportunidad de nosotros investigar y ver y mejorar y buscar soluciones porque Dios nos ha dado primero el intelecto necesario para entender al mundo y segundo la interpretación que le damos a las leyes que Dios ha implantado en todas las cosas físicas del mundo. Entonces, es absurdo decir que nosotros creamos la tecnología y las soluciones a través de nuestro propio poder y no es así. Es Dios y su gracia que nos permite avanzar tecnológicamente. Esto es lo que conocemos como gracia común, que es la gracia que Dios tiene sobre toda la humanidad, justos y pecadores, en la que derrama su bondad sobre todos, mostrando así sus buenas intenciones y su buena disposición hacia su creación. Yo no sé si ustedes conocen un dicho, en Venezuela por lo menos se decía mucho, que el sol sale para todos. Y es precisamente eso, el sol sale para todos, el sol provee energía y luz y calor a todo el mundo, igual si eres bueno o malo, ¿verdad? Entonces Dios tiene esa gracia sobre todos nosotros, es como la luz del sol, que nos baña a todos y nos beneficia a todos. Otro punto de la doctrina del pecado es la impureza espiritual delante de Dios. Es una consecuencia de nuestra naturaleza pecadora.
Absolutamente todo nuestro ser está manchado con el pecado. Es como una mancha, es un sucio que tenemos en nuestro ser. Y no hay partes puras y partes pecaminosas, sino todos los aspectos de nuestro ser están manchadas de pecado. Nuestro intelecto, ¿verdad? Nuestro intelecto, nuestros deseos, nuestro corazón, que es la fuente de nuestro proceso de toma de decisiones, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. En Romanos capítulo 7, versículo 18 leemos: yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Y en Tito 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Jeremías se lamenta sobre la condición del ser humano en Jeremías 17:9, o sobre la condición del corazón humano, más precisamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, esto no significa que todos somos capaces que no somos capaces de hacer el bien en algunos aspectos, sino que en nuestra relación con Dios no podemos ser buenos. Fuera de la obra de Cristo en nuestras vidas, somos como el resto de los no creyentes, como lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, fuera de Dios no podemos hacer el bien. Fuera del Espíritu Santo, las cosas que hagamos no placen a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, porque es parte de la naturaleza caída del ser humano, que somos impuros espiritualmente delante de Dios. También somos incapaces de ser espiritualmente buenos delante de Dios. Los seres humanos no solamente no estamos en condiciones de espiritualmente ser buenos por nosotros mismos, sino que carecemos de la capacidad de hacer algo bueno que sea placentero para Dios por nuestro propio esfuerzo. En Romanos 8, capítulo 8 leemos: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si queremos producir un fruto para el reino de Dios, Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Las personas no creyentes no pueden hacer nada que agrade a Dios simplemente porque no lo hacen por fe en Él o por amor a Él. Hebreos 11, capítulo 6 dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 2, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en todo tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los no creyentes están esclavizados por el pecado, como leemos en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A pesar de tener cierta capacidad de hacer algunas buenas obras, ¿verdad? Isaías nos dice en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Solo con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de hacer las obras que placen a Dios. O sea que si nosotros nos unimos sin ser cristianos, ¿verdad? Todas las personas que se unen a campañas para eliminar la pobreza en África y alimentar a las personas en la calle, los desamparados, todas esas cosas, aunque están muy bien y es un buen trabajo para la humanidad y para la sociedad, es algo que no vale delante de Dios, porque es una cuestión que no es hecha por fe, no es basada en la fe que se tiene delante de Dios en su Hijo, en Cristo Jesús. Entonces, sin Cristo, sin Jesús, ¿verdad? Como lo dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, porque sin mí nada podéis hacer, dice Cristo Jesús. Y eso es la realidad.
Entonces, nada de eso cuenta a la hora del juicio. El día del juicio, si las personas no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, pues simplemente se van a enfrentar con la situación de que todas esas cosas o buenas obras que hicieron, pues no cuentan para Dios, no son lo suficientemente buenas porque vienen de la carne y nuestra carne está manchada por el pecado y por eso no cuentan delante de Dios. Y nuestro espíritu también está manchado porque, como dije anteriormente, nuestro intelecto, nuestro deseo, nuestro corazón, todo está manchado y por lo tanto espiritualmente también estamos manchados y necesitamos el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Ahora, las consecuencias del pecado. La primera consecuencia es la culpabilidad legal. Cualquier pecado, por pequeño que parezca, es suficiente para hacernos legalmente culpables delante de Dios y por lo tanto merecedores del castigo eterno. Dios les dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén sobre las consecuencias del pecado en Génesis 2, versículo 17, que la desobediencia tenía la muerte como consecuencia. En Romanos 5, versículo 16, Pablo aclara, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión y resultando en condenación. Este único pecado fue suficiente para convertir a Adán y Eva en pecadores delante de Dios y por lo tanto incapaces de permanecer en su presencia. Y esto aplica y se extiende a toda la humanidad. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, Pablo cita a Deuteronomio 27:26. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10, y escuchen bien, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Otra consecuencia del pecado es las diferentes consecuencias que tiene en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Algunos pecados son peores que otros, ya que traen peores consecuencias en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. El pecado raras veces nos afecta solo a nosotros, sino que afecta también la vida de nuestra familia, de los seres queridos y sobre todo es una ofensa directa a Dios. Todo pecado produce desagrado a Dios y por lo tanto daña nuestra relación con Él. Cristo aclaró el hecho de que hay niveles diferentes de gravedad de pecado cuando le dijo a Pilato que había otro que había cometido un pecado mayor que el que él había cometido en Juan capítulo 19, versículo 11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiese dado o se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Aquí se refería obviamente a Judas, que habiéndolo conocido y seguido por 3 años, había decidido, guiado por su propia maldad y por su propia voluntad, entregarlo y traicionarlo. Asimismo vemos cómo Dios muestra a Ezequiel en Ezequiel 13 y 15 cómo los israelitas cometían abominaciones mayores que otras en el templo de Jerusalén. O sea, había como una especie de niveles de pecado, ¿verdad? Y Dios estaba mostrándole a Ezequiel las cosas que las personas hacían en el templo. Algunas eran menos graves y otras eran más graves y más dañinas y más ofensivas para Dios. Y de nuevo en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, versículo 19, dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun los de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, el otro punto que queremos recalcar es el amor que tiene Dios hacia el pecador. A pesar de que Dios odia el pecado y no puede tolerarlo en su presencia, Dios ama al pecador. En Romanos capítulo 5, versículo 8 leemos, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él nos mostró su amor incomprensible cuando envió a su Hijo unigénito para salvarnos, como lo vemos en Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. Por medio de la muerte de su Hijo, Dios puede ofrecernos el perdón de los pecados y vida eterna.
El admitir nuestros pecados delante de Dios debe venir de nuestra parte por el deseo genuino de recibir el perdón de los pecados. En el Salmo 51, versículo 3, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ese es el punto que tenemos que primero entender, que tenemos que aceptar pues, que somos pecadores delante de Dios y rebelarnos en contra de Dios y continuar en el pecado y rechazar a Cristo. Es realmente absurdo y no tiene ningún sentido. El pecado es absurdo, Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué sentido tiene rebelarse en contra de un Dios perfecto y el Dios que ha creado todas las cosas, nos ha creado a nosotros mismos, y el Dios que es santo y bueno? Tan bueno es que Él mismo bajó, se hizo hombre y se sacrificó por nosotros. Entender esa gracia, ese amor que tiene, esa buena voluntad que tiene Dios hacia nosotros, y rebelarse contra Él y rechazar a Cristo y mantenerse en pecado es casi una locura, es absurdo. Por lo tanto, yo te pido que tú reflexiones sobre eso. Si tú no eres creyente todavía, que reflexiones. No tiene sentido rebelarse contra Dios, el Dios todopoderoso, el que lo sabe todo. Y nosotros no podemos pretender que sabemos más que Dios. Y ese es un punto que nosotros tenemos que entender, que dependemos de Él. Y rebelarse contra el Dios todopoderoso, nuestro creador, es una locura, es absurdo. No sé por qué la gente lo hace, pero continúan haciendo y es triste verlo cómo la gente se rebela contra Dios, ¿verdad? Y no tiene absolutamente ningún sentido, es completamente ilógico. Y otro punto es que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, versículo 32 leemos: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego, metanoia, significa, según Strong, estar compungido por causa de la culpa, incluyendo reformación, y por implicación una inversión de una decisión. Thayer lo define como un cambio en la manera de pensar, un cambio completo en la manera de pensar, 180 grados, como le ocurre a una persona que se arrepiente de una intención que tenía o de algo que ha hecho. En otras palabras, el arrepentimiento significa hacer un viraje de 180 grados, alejándose del pecado y acercándose a Dios. El llamado de Dios en el Antiguo Testamento es: volveos a mí, como leemos en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, como leemos en Romanos 2, versículo 4. El pecado no debe ser tomado a la ligera, sino que debemos estar entristecidos por él, como leemos en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. El arrepentimiento sincero y la fe en Jesucristo son las actitudes apropiadas delante de Dios, como leemos en Hechos 20, versículo 21. Ahora, arrepentimiento por sí mismo no lleva a la salvación, sino el arrepentimiento que desea un cambio completo, y la fe en nuestro Señor con Jesucristo son los que realmente nos conducen a la salvación y vida eterna. O sea, arrepentirse porque nos descubrieron en el pecado, ¿verdad? Y nos sentimos compungidos porque cometimos el pecado y nos descubrieron. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento significa no solamente sentirnos compungidos y entristecidos y entenebrecidos porque hemos pecado y hemos sido pecadores, sino que le queremos dejarlo y abandonarlo y virarnos hacia Dios. Ese es el arrepentimiento sincero, ¿verdad? Porque si vemos lo que le aconteció a Judas, se arrepintió Judas. Yo no creo que se haya arrepentido, simplemente fue tenía un peso de conciencia muy grande. Tenía un peso de conciencia muy grande porque sabía el tremendo pecado que había cometido, pero no fue que se arrepintió, ¿verdad? Entonces, no seamos como Judas, seamos como aquel que procura a Dios y se arrepiente y se entristece y se siente triste por su pecado y por su naturaleza pecadora, y que la aborrece y que busca la salvación que solamente Cristo puede dar y la nueva vida que Cristo nos puede dar. Bueno, amigas y amigos, gracias por tu atención. Si te gustó este video, te pido que le des like, y estaré publicando videos regularmente, de manera que si quieres mantenerte al día con nuestro contenido, suscríbete y clica la campanita para que recibas las notificaciones. Y un abrazo en el Señor Jesucristo. Gracias.